Buenos días. Como dijo Jo, yo tuve la suerte en realidad de entrar a la facultad del 91 y participar en muchos de esos cambios desde el punto de vista de varios de ustedes que son alumnos. Perdí harto tiempo también y clases en ese sentido. La idea de este momento es de hablar de alta disponibilidad. Vamos a tener una pequeña preparación para que nos pongamos en contexto de lo que va a ser esta charla. No es muy larga. Una introducción, vamos a hablar de los servidores, desde el punto de vista de los servidores, de los clientes, de nuestros usuarios internos de la empresa o del sitio donde ustedes trabajen o vayan a trabajar. Y finalmente, lo que abarca todo esto, que es el núcleo. ¿Ya? Como operación, les advierto que esta no es una charla, es la primera vez que tal vez algunos de ustedes van a tratar este tema y por lo tanto van a terminar un poco mareados. Va a ser una charla corta, pero vamos a llegar a un lugar muy distante, así que prepárense para viajar por el wormhole de este tipo de temas, ¿no? Bueno, ¿qué es alta disponibilidad? Según la Real Academia, es calidad o condición disponible. Cuando lo busqué, quedé como en las mismas. Bueno, que es disponible. Entonces, dicho de una cosa que se puede usar o utilizar en forma constante. Ahora, entre nosotros, desde un punto de vista ya después de haberlo analizado, visto cuando uno termina de armar todo este monstruo, en realidad es una ensalada de tallarines. Tiene patas por todas partes, uno lo mira de afuera y en realidad no entiende nada de lo que está pasando, si no ha sido capaz de hacer un desarrollo anterior, paso a paso, y tener claro en qué punto has estado haciendo la parte de alta disponibilidad. Entonces, vamos a ver la alta disponibilidad desde el punto de vista de los clientes, básicamente los que nos pagan el sueldo, los que les van a pagar el sueldo, los que son estudiantes ahora. De los usuarios internos, que son los administrativos, la secretaria, que también nos pagan el sueldo, así que ellos tienen que tener de alguna forma la disponibilidad para poder acceder a los servicios. Y finalmente el núcleo de la red, servidores y núcleos. Desde un punto de vista de diagrama, nosotros lo que tenemos básicamente es de información que tenemos en la empresa, necesitamos tomar medidas físicas para que ésta sea accesible en alta disponibilidad. Medidas técnicas y medidas administrativas. Ninguna de las tres, si se deja de lado, realmente tenemos un sistema de alta disponibilidad. En algún momento se nos puede caer y la idea es que la información esté la mayor cantidad de tiempo posible al aire y disponible. En la parte de medios físicos podemos ver distintos proveedores, como por ejemplo, o sea, si uno tiene un solo proveedor y quiere que esto sea accesible para nuestros clientes, necesitan eventualmente un segundo proveedor como respaldo. Tener contratos de manutención, de renovación de equipamiento es súper importante porque, aun cuando hay equipos que son muy confiables, eventualmente van a fallar. Y como Murphy siempre anda dando vuelta por nuestros equipos, va a fallar en el peor momento de lo que nosotros queríamos. Típico, uno dice, vamos a hacer mantención de este equipo hoy día, entonces vamos a vivir con el backup y el backup falla. O falla el switch que está conectado al backup. Entonces, nunca uno debe dejar ese tipo de cosas al azar. Finalmente, las partes técnicas, que yo traté de separar un poco la parte física y técnica, el equipamiento duplicado es muy útil. Por desgracia, es mayor costo. Vamos a partir entonces por el lado de los servidores. Normalmente uno cuando parte tiene un servidor en este tipo de esquema, un router, un switch y un computador conectado a la red. Lo segundo que uno hace, diciendo más o menos general, para aumentar el ancho banda, conectamos otro enlace desde nuestro equipo hacia el switch. Pero seguimos teniendo los mismos puntos de falla. Entonces evolucionamos a tener dos switches conectados a un router y ese mismo router con dos enlaces. Tenemos capacidad de mantención en los switches, seguimos dependiendo de nuestro router. Avanzamos, siguiente, compramos otro router, seguimos en el esquema. ¿Cuál es nuestro punto de falla en este instante? Básicamente el servidor, que cuando tiene dos enlaces, si el disco duro se muere, se murió el servidor. Y finalmente uno termina en un esquema relativamente parecido a este, en que tiene dos servidores que de alguna forma están sincronizados y manejan la información. Tiene dos puntos de acceso switchados y tiene dos routers que básicamente dan servicios a internet. Como todo esto tiene pros y contras. Los pros, básicamente, estamos tolerando fallas de tipo hardware, tenemos más ancho de banda en general para accesar este servidor, tiene mayor ancho de banda hacia los clientes, tanto internos como externos,
y tenemos facilidad de manutención del equipamiento. Quiero decir que si necesitamos hacer mantención a este router, el segundo toma el control y podemos seguir siendo operativos sin tener que poner una página de mantención o algún tipo de servicio en nuestra página web. Asimismo, en los switches. Uno puede, por ejemplo, tener la primera línea con contrato a 3 años y al segundo año comprar la otra línea con otro contrato de 3 años de mantención. Se van renovando en periodos distintos. Los contras, claramente el costo de inversión. Tenemos duplicado la cantidad de equipos. En general uno trata de no comprar equipos muy baratos. O sea, si ustedes van a ir al Persa a comprar un switch de 50.000 pesos o 20.000 pesos, la verdad es que piénsenlo 2 veces porque la cantidad, ese tipo de hardware normalmente está pensado para trabajar 5x8, no 24x7. Y también que no deja de ser el costo de administración de este equipamiento. Tanto de la parte administrativa como los contratos y la parte de ustedes de la configuración de este equipamiento, no es un tiempo menor al tratar de mantener todo este equipamiento configurado y actualizado normalmente. En el Layer 3, la parte que tiene que ver con los servicios, uno parte, por ejemplo, con un router y 2 servidores. En la arriba de nuestro router, y en este instante nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a, como en la transparencia anterior, vamos a poner un segundo router. Pero para ello necesito tener ruteo dinámico y al menos 2 routers internos. ¿Qué es lo que vamos a armar finalmente? Es un esquema como este. Un esquema en el cual yo tengo un default router que es el mismo anterior y tengo un segundo router que también está cantando la ruta por defecto con una prioridad menor. Entonces los 2 servidores que estaban conectados anteriormente sin ruteo dinámico, al caer el primero o al ser necesaria la mantención, toman automáticamente el segundo de salida. Personalmente les recomiendo OSPF no porque sí, es básicamente uno de los que más rápidamente reportan el cambio o la caída del servidor. Entonces el cambio es en menos de un segundo, su servidor ya cambió de puerto de enlace. Nuevamente, los pros y los contras. Pro, el cambio es casi instantáneo, el cambio entre los routers, tanto por mantención o por falla, es casi instantáneo, dado que ambos routers están cantando permanentemente su ruta por defecto con una distinta prioridad. Entonces el router en los equipos abajo siempre la tienen. Nunca están, en el caso de falla, esperando a quién es el siguiente router. La tienen en su tabla de router, o sea, en su tabla de ruta, y en el momento de falla, él toma esa ruta y la pasa a prioridad 1. Lo mismo, la facilidad de mantención. Nuevamente, empieza a haber una complicación que no estaba anteriormente. Uno de los contras de esto es que el equipo de administración técnica tiene que estar más capacitado para entender todo este tipo de protocolos que van a empezar a implementar. No es llegar, implementarlo e irse, porque en el tiempo esto va a evolucionar. ¿Ya? Además, necesitan tiempo de diseño, que no es menor. Uno gasta, diría que por lo menos un 60% del tiempo en diseñar la red a la cual quiere llegar, tratar de documentarla, que es algo que a mí me cuesta mucho, en general, para que cuando yo me vaya de vacaciones, alguien más pueda mirar eso y decir, esto es lo que está pasando, aquí es donde está la falla, o estos son los cambios que hay que hacer. Después desde el Layer 4, de la parte de servicio, uno tiene alta disponibilidad en este esquema y en este esquema. Son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente en el layer físico no hay ningún cambio para el ejemplo que le vamos a dar ahora. Uno puede tener servidores virtuales, es decir, estos 2 computadores funcionan como uno solo hacia el mundo, o puede tener una alternativa simple. No es la mejor, solo simple, que es tener servicios virtuales mediante DNS. Tengo 2 servidores que cuando hablamos de www.nic.cl hay 2 computadores que en forma independiente que responden por ello. Los pros y los contras. El pro de la parte de Virtual Server es que tengo siempre un esquema de master backup. Tengo un computador que es el que está respondiendo todas las consultas y tengo un segundo que en el caso de fallar el primero es el que responde las consultas. En contra de esto es un costo bastante alto de administración.
El esquema de Master Backup es complicado en términos de que yo tengo que saber precisamente qué servicios voy a subir y qué servicios voy a bajar en caso de falla y en qué orden se hace este cambio. Además de que cada uno de estos computadores tiene su propio número IP, pero en el general responden por un tercero que es el virtual. Entonces hay un cambio. Uno toma la personalidad del servidor www.nic.cl en el momento de la falla. Además de tener la información sincronizada. El DNS, en cambio, es una solución bastante simple de implementar. El DNS no es simple, pero es simple de implementar esto. Los contras, si uno de los servidores está abajo, tengo una alta probabilidad de que un buen universo o una buena cantidad de clientes míos, cuando consulten por ese servidor, van a llegar a un servidor que está muerto. El DNS no tiene cómo saber a priori cuál de los dos servidores es el que está vivo y respondiendo en el momento en que uno cayó. ¿Ya? La información sincronizada sigue siendo un problema en ambos casos. Entonces llegamos a un esquema en que desde el punto de vista de nuestros clientes, nosotros tenemos nuestro ISP que nos da Internet y tenemos nuestro router central, a través del cual tanto salimos hacia Internet como recibimos información. Después de que ustedes salen de esta charla, van a llegar pensando, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es instalar BGP. Y empiezan a pensar en tener su nube BGP, tanto por su servidor con su proveedor, y además contratar un segundo servidor, o sea, un segundo proveedor de Internet con sesión BGP. Pero a ver, ¿qué es necesario realmente primero para esto? Antes de llegar y contratar nada, lo que nosotros necesitamos es información propia. Para poder mantener alta disponibilidad y ser independientes de nuestros proveedores de Internet, nosotros necesitamos un prefijo IPv4 público para nosotros. Si nuestro proveedor nos entrega su prefijo, estamos amarrados permanentemente a ese proveedor. Es como el número telefónico. Uno no cambia compañía telefónica cuando está en la empresa muy rápidamente por plata, básicamente porque el número telefónico de la compañía tengo que redistribuirlo a un costo alto. O en intertanto tener las dos compañías. Tener un prefijo IPv6, ahora son gratis, así que aprovechen si quieren comprar uno, los piden, les dan un prefijo bastante grande. Pero es lo que viene y es tenerlos desde el principio, así como mostraba Jo su gráfico de cuáles de las universidades que estaban al principio. Es decir, ustedes son de los primeros, también tienen su cliché de marketing que no deja de ser alguna vez útil. Un número autónomo, que es el mecanismo mediante el cual se optimizan las redes en BGP. ¿Ya? BGP es un sistema dinámico de ruteo que permite que su prefijo IPv4 y IPv6 se distribuya en Internet. Esa distribución se hace en modo sencillo mediante un número autónomo, que es su identificación en la red, es lo que los agrupa a ustedes. Después de que tuvimos todo esto, tenemos toda esta información. Un prefijo IPv4, un prefijo IPv6 y un número autónomo, ya de 32 bits. Entonces vamos a limpiar un poco la pantalla. Tenemos nuestros dos proveedores, sesión BGP. Tenemos nuestro núcleo, nuestros dos routers con sus propios enlaces. Entonces en este instante, dado que tenemos nuestros dos proveedores, decidimos aumentar la cantidad de enlaces BGP, no físicos, porque los físicos ya están establecidos, cruzados. ¿Por qué? Porque dado que tenemos clientes en el proveedor 1 y en el proveedor 2, queremos que ellos mantengan la calidad de servicio más allá de lo que teníamos originalmente. O sea, si por casualidad este router entra en mantención, este toma todo el control y tanto los clientes del proveedor 1 como el cliente de los proveedores 2 siguen teniendo un buen acceso a nosotros. ¿Ya? En el esquema anterior, si yo hago mantención de este cliente, de este router, todos los clientes que están en el proveedor 1 necesariamente pasan por el proveedor 2 para llegar hacia nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros nos fuimos a una reunión directorio y dijimos, mira, este es nuestro sitio primario, tenemos nuestros dos routers de respaldo y estamos bastante bien en términos de atender a nuestros clientes la mayor cantidad de tiempo posible. Y nos dicen, bueno, generemos un sitio de respaldo entonces, en algún lugar de Chile, en algún lugar de Santiago, en el cual tenemos un enlace dedicado y este es nuestro backup remoto. Entonces nosotros nos subimos por el chorro al tiro y pedimos dos enlaces más al tiro, entonces
terminamos con este esquema mezclado de routers, tanto en nuestro sitio backup como en nuestro sitio local. Los pros de esto: mejor distribución de los clientes, mejor manejo de ancho banda, tanto de entrada como de salida, dado que tenemos dos enlaces y accesamos a esos servicios indistintamente por los prefijos que ellos nos entregan, estamos distribuyendo nuestro enlace de ancho banda de mejor forma. Y nuevamente, la mantención. La mantención siempre es la clave de la alta disponibilidad. El manejar una mantención programada, el tener acceso a una mantención fácil, entre comillas, fácil, es la clave de la alta disponibilidad. Evidentemente el problema, los costos de inversión. Ya no es un contrato simple de un proveedor con solo un cliente, no. Ahora tengo que tener un contrato que tiene 2 enlaces o 4 enlaces, en este caso este router. Si quieren nacional, internacional separado, más complicado todavía, más caro también. O sea, no les voy a dorar la píldora. Todo esto cada vez va a ir costando más dinero. ¿Ya? Y ustedes tienen que decidir cuando lo presenten en algún momento, decir, ¿hasta qué monto? ¿En qué momento cortan este costo? Y evidentemente la complejidad. Nosotros en el NIC, casi todo el grupo de la parte de ingeniería, aunque sea redundante, son ingenieros. De ese grupo completo, creo que habemos 4 o 5 personas que somos los que estamos a cargo de esto y entendemos completamente. No porque el resto no quiera, es porque es un tema complejo y hay que dedicarle bastantes horas en esto. El resto está dedicado a otro tipo de temas en los cuales yo personalmente no estoy muy involucrado. O sea, ¿qué es lo que obtuvimos de todo esto? Hasta aquí. Esto. Si mezclamos tanto nuestros servidores como el núcleo y los proveedores, ya tenemos una ensalada de tallarines más o menos compleja, que es difícil de mirar, es difícil de entender a priori. ¿Qué nos está faltando aquí? Nos faltan básicamente nuestros usuarios internos. Nuestros usuarios internos, tanto secretarias como contadores, administrativos, son en buena parte los que nos pagan el sueldo también. Y si ellos se demoran en hacer su pega, nosotros no recibimos nuestro sueldo, así que hay que preocuparse de ellos. Normalmente, ¿qué tenemos en la empresa? Tenemos un router, un par de switches que nos dan acceso a los PC, estos switches conectados entre ellos para tener disponibilidad. Lo primero que nosotros tenemos que plantear es qué requerimientos necesitamos para nuestra red de usuarios internos. Necesitamos que sea apta para visitas. No es un tema menor las visitas a una empresa. Cuando llega una visita importante, uno no le puede decir, ¿sabe qué? Tome, anote, esto es lo que tiene que configurar. Bueno, se puede decir, pero no es bien visto y eventualmente termina siendo un problema. O sea, normalmente uno tiene un servidor de HCP que le da acceso a la red de alguna forma fácil y sencilla, pero eso también involucra un problema de seguridad. Y dado que tenemos todo nuestro núcleo ya con ruteo dinámico, un requerimiento que es para los usuarios normales es no tener ruteo dinámico. O sea, no le voy a pedir a mi visita que llegue acá por un día, sabes que tienes que instalar OSPF en tu notebook, en Windows, ahora Windows Vista más encima, que le va a pedir como 300 confirmaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestro default router. A esto le agregamos un segundo enlace con el router para tener más disponibilidad. Limpiemos un poco esto. Decidimos ahora entonces comprar un segundo router. Seguimos como la misma línea anterior, ¿ya? No hay mucha diferencia. Y paremos un poco. ¿Qué necesitamos realmente? Necesitamos tener que los clientes puedan elegir cualquiera de estos dos routers para poder salir. Si no, la alta disponibilidad no sirve. Es decir, si el default router sigue siendo solo el de la izquierda, cuando muera voy a tener que encontrar algún tipo de mecanismo de que este computador se vaya por el segundo router de forma manual. Entonces, ¿qué es necesario para esto? Podemos ocupar nuevamente ruteo dinámico SPF, aun cuando esto está en contradicción con unos requerimientos. Pero para poder soslayar ese problema, instalamos un switch layer 3. Más costa todavía. Un switch layer 3 es aquel que tiene capacidad de ruteo. Es casi, o en términos generales, un router. Hacemos upgrade de uno de los switches y obtenemos una performance, un mejoramiento de la disponibilidad e instalamos finalmente OSPF. Ahora, si yo soy sincero con ustedes y miran aquí este puro
este trozo de la imagen, esto es algo más complicado de dibujar, pero sigue siendo esto. Tenemos un punto de falla que es un solo router. Entonces aquí queda el punto. ¿Cómo mejoramos esto? Existe dentro, yo no soy muy partidario de Cisco en general, o sea, me gusta harto, pero no es la única marca que me gusta. Pero está implementado en los switch Layer 3 un protocolo que se llama HSRP, Hot Standby Router Protocol. ¿Ya? Esto significa que entre dos routers puedo swapear, o sea, se puede intercambiar ellos en función de cuál falla y cuál es el que toma el control en la prioridad de routers. La gracia de esto es que primero que nada necesitamos un segundo switch que está con Layer 3 ahora. Y la gracia de esto es que son los switches que están al final, son los que nos dan servicio a los clientes finales. Tenemos un router por defecto, que está en master, y tenemos un segundo router por defecto que está durmiendo permanentemente como backup. ¿Ya? Ellos solo responden a la dirección por defecto, y de aquí hacia arriba se habla OSPF. Esto es particularmente útil. Los PRO. En caso de falla tenemos redes parciales. ¿Ya? Si falla este switch de acá, el segundo toma el control, pero evidentemente este computador que está conectado a ese switch va a perder la red. No hay nada que hacer en este caso. Salvo que entráramos al esquema anterior que partimos originalmente y tuviéramos el computador de cada escritorio conectado con dos switches distintos, dos tarjetas de red. Se puede, pero es más caro. Esto es particularmente útil para redes Wi-Fi. Porque si yo tengo dos access point, uno a cada switch, voy a permanecer con el acceso a la red en uno u otro access point. Los contras, en caso de falla de servicio, perdemos un pedazo de la red y el mayor costo de infraestructura de red. Ahora, el equipamiento necesario para esto es caro. No se hagan la idea que es fácil, que es barato. Pero es sumamente útil en el momento de la falla. ¿Ya? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que obtuvimos hasta aquí? Si mezclamos todo esto nuevamente, una gran ensalada de tallarines. Si vemos esto, como les dije al principio, es muy difícil de entender dónde está toda la alta disponibilidad. Hay que separarlo por capas, hay que ver qué parte atendemos los clientes, qué parte atendemos nuestros usuarios y finalmente cuál es el núcleo en alta disponibilidad del que tenemos. Si uno quiere ver desde el principio esto, no va a entender nada. Finalmente, después de todo este viaje, espero que algunos despierten ahora y llegamos a la Atlántida, el mejor lugar donde pueden hacer todas sus preguntas. ¿Preguntas? Allá, micrófono allá, dos. ¿Quién tiene el micrófono? Allá hay uno. Hola. Ahí sí. Ahí sí. Hola. Una consulta como, ¿qué tipo de equipamiento red usan en la mayor parte del tiempo? Como dices que no te gusta solamente Cisco, ¿hay un mix de todo o es solamente...? No, mira, nosotros partimos, cuando yo llegué a NIC existían bastante equipamientos Dell, pero le hemos cambiado todo por Cisco y me gustaría instalar Juniper, pero el costo es harto más grande. Yo creo que eventualmente vamos a llegar a tratar de tener una mezcla de los dos, pero es súper importante tomar en cuenta que independientemente de la marca, de lo que cueste la marca, lo que uno está buscando es la alta disponibilidad en equipamiento. Tiene que estar dispuesto a priori a gastar una buena inversión en dinero. Si la alta disponibilidad no está en lineamiento con el ahorro de costo. El ahorro de costo en equipamiento en general no está en la misma línea.
Hola, buenos días. Consulta, ¿cómo lo ¿Tu haces nombre? con Mario Aguilera, de la Católica, Escuela de Ingeniería? ¿Cómo lo haces con tus cortafuegos? ¿También los tienes en alta disponibilidad? ¿Dónde, en tu esquema, dónde los tienes? Nosotros tenemos, a ver, eso no te conté. Nosotros en nuestro esquema, los routers no son routers Cisco, son routers Dell con muchas tarjetas Giga, con Linux y por lo tanto son firewall y router al mismo tiempo. Y también están en alta disponibilidad. Ok, gracias. ¿Más consultas? Sí. Está. Pregunta más, entonces, ¿usan una distribución especial para ruteo o es solo un Linux que adaptaron ustedes como router y firewall? Instalamos CentOS, Fedora Ok, CentOS, o sea, instalamos entonces, CentOS y sobre eso compilamos Quagga, BGP y petables o sea, tanto el kernel como Zebra, en la distribución de Zebra, y el ipetable está todo compilado desde sí, como del es original. cosa estándar. Ya. No, no, fuera, o sea, nosotros instalamos una base estándar y después instalamos la parte de ruteo, la traemos desde los fuentes y los compilamos y los instalamos nosotros. Porque muchas veces no están no son la última versión de la distribución. No, porque hay más y más solución ahora que hay una cosa que se llama Vallata, que distribuyen, son como distribución Linux, pero orientado para hacer router o switch o todo este tipo de cosas. Entonces, no sé si investigaron un poquito estas soluciones. No, en este momento no hemos investigado nuevas implementaciones, hemos mantenido la implementación que tenemos, pero voy a buscar esa información. Gracias. Nada más. Bueno, finalmente llegamos al destino y gracias a todos.